tuvo en su juventud el acompañamiento más grande de una de las más importantes figuras de la crítica y de lo que podríamos ser la cultura audiovisual y cinematográfica del país. Me refiero a Luis Alberto Álvarez, del cual la universidad tiene una cátedra determinada. Y el segundo factor es que el profesor Arenas es uno de los pocos colombianos que tiene un doctorado en cinematografía. Casi todos tenemos pues un conocimiento empírico a partir de la praxis, de la experiencia, de la visualización de filmes, pero el conocimiento académico del profesor Arenas es muy valioso para nosotros y para este espacio. Actualmente el profesor Arenas es el profesor de la Universidad de Medellín. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los profesores, al profesor Daniel y a Juan Carlos. Muchas gracias a todos ustedes por asistir hoy. Y pues vamos a hablar de comedia muda norteamericana en el marco de la cátedra, pues que como ven ustedes tienen como tema este semestre comedia, humor y sociedad. Entonces pues me pidieron que hiciera la charla inicial de la cátedra hoy, la apertura, sobre el tema de la comedia norteamericana de los años 20, que es como la edad de oro prácticamente de la comedia muda, y particularmente sobre dos personajes importantes de esa época. Tal vez el más reconocido mundialmente desde ese momento y hasta hoy sea Charles Chaplin, o Charlie Chaplin como lo conocemos también, el actor británico, director, compositor, en fin, una persona pues con múltiples talentos que realmente marcó la historia del cine, particularmente en la época muda, pero que también tuvo una trayectoria notable o respetable definitivamente en la época del cine sonoro también. Hizo varias películas sonoras muy importantes, como por ejemplo El Gran Dictador, Candilejas, en fin, hasta una de sus últimas, tal vez Monsieur Verdoux, en la que ya había abandonado el personaje pues, que lo hizo famoso. Pero entonces hoy vamos a regresar, digamos, en el tiempo hasta esa primera época, incluso antes de los años 20. Vamos a ver algunas películas de la década, digamos, de 1910 al 20, en las que Chaplin estaba comenzando su carrera y estaba creando el personaje que todos conocemos, que lo hizo famoso, ¿cierto? El pequeño vagabundo de Trump, como lo dicen en inglés, o Charlotte, como lo llaman en Francia. Vamos a ver a otro personaje también muy importante y probablemente muy recordado por quienes hayan visto algo de cine mudo, pero al mismo tiempo no tan reconocido, digamos, usualmente, porque es alguien del que no se habla como tanto, desgraciadamente, a pesar de que fue un personaje muy importante en su momento, y es Harold Lloyd. Entonces vamos a conversar un poco también sobre Harold Lloyd y vamos a ver por lo menos un fragmento de la película más recordada de su carrera, que se llama Safety Last, una película del año 1923. Entonces, el programa que les vamos a proponer inicialmente es el siguiente. Vamos a ver, después de unas, digamos, palabras iniciales que les voy a decir en unos minutos, las películas. Vamos a ver básicamente 3 cortometrajes de Chaplin y el fragmento de la película Safety Last de Lloyd. Después voy a hacer una presentación que espero no sea demasiado larga, digamos, sobre el tema de Chaplin y de Lloyd, para darles alguna información como general sobre sus carreras y digamos sobre el estilo de cada uno, y posteriormente lo abriremos a preguntas y a comentarios de la misma audiencia, todos ustedes, lo que ustedes han pensado sobre las películas, que notaron en ellas de pronto que les llamó la atención, qué momentos de cada película les parecieron particularmente brillantes, por ejemplo, o interesantes. En fin, quisiéramos saber también qué opinan ustedes y cómo es la recepción de estas películas hoy en día, prácticamente a 100 años de su realización, ¿cierto? De la primera de ellas, por lo menos, que es de 1914. Entonces, vamos a comenzar, pues, primero que todo dándoles la lista de películas. Vamos a presentar inicialmente una película llamada Carrera de Autos de Niños en Venecia, o en Venice, California. Se llama en inglés Kids Auto Races in Venice. Es la primera película de Chaplin en la que efectivamente él presenta su personaje del pequeño vagabundo. La primera de la historiografía de Chaplin, de la biografía, esa filmografía
Chaplin en la que se nota que él aparece vestido de la manera tradicional en la que lo reconocemos. A pesar de que, según nos informan algunos historiadores, en sus memorias Chaplin identifica otra película como la primera, pero después los investigadores han descubierto esta y han definido pues, que fue la primera en la que efectivamente apareció con su vestuario típico, y se llama entonces Kids Out of Races in Venice, desde el año 1914, y no es muy larga, apenas dura unos 6 minutos con 17 segundos. En esta película es muy interesante que ustedes observen la presentación de Chaplin en relación con el resto de la gente que aparece en la película. Digamos que la premisa de la película es una especie como de pseudo documental, podríamos decir, en el que se nos presenta una carrera de carros de niños, unos carros que eran, haga de cuenta, algo similar, digamos, a los carros de rodillos famosos aquí en Colombia, pero solamente que estos eran de otro tipo, ¿cierto? Estos eran unos carros que hacían como con unas cajas de jabón, según decían, por lo menos lo llamaban así, soapbox cars, que eran unos carritos con ruedas más o menos grandes, en fin, y que se usaban para que los niños, digamos, hicieran carreras en las calles. Entonces, en este lugar de Venice, California, que es un sector de Los Ángeles, una playa que hoy en día es muy famosa porque van todos los fisicoculturistas y van las muchachas como a mostrar sus, no sé, atributos, digamos, en vestido de baño y todo este tipo de cosas. Un lugar pues de veraneo muy popular entre el público. En ese momento hacían estas carreras callejeras en las que todo el mundo podía participar y mirar. Y entonces la premisa es que estamos viendo un fragmento como de un noticiero, podríamos decir, cinematográfico, de los que eran muy comunes en la época, pero de pronto en mitad de todo el, digamos, registro real de lo que está pasando ahí, se nos atraviesa un personaje que empieza a impedir que la cámara tome los carros que están compitiendo. Y entonces este personaje poco a poco se nos va revelando que no es realmente cualquier persona extra que estaba ahí, sino que es efectivamente Chaplin, que está haciendo todas sus monerías, digamos, como actor. Y entonces hay como un contraste muy interesante entre la actuación de Chaplin y la actuación, digamos, aleatoria más bien de la gente que está al frente. Seguimos con un corto que se llama Una de la madrugada, 1 AM, del año 1916. Este ya lo hizo con una compañía diferente que se llama La Mutual. Es un corto clásico de Chaplin en el que él hace el papel de un borracho que llega a su casa después de una noche pues, de beber. Bueno, y ese ya es un poco más largo, dura 21 minutos. Enseguida miraremos Charlotte Emigrante o The Immigrant, El Inmigrante, realmente es el título literal, digamos. Es del año 1917, también de La Mutual, y dura 24 minutos. Estos dos, digamos, para demostrar otras dos facetas de la habilidad de Chaplin, digamos. La primera, Una de la madrugada, es una muestra de esa capacidad que él tenía para captar, digamos, las maneras, los gestos, etcétera, de una persona alicorada, y era un personaje que él había perfeccionado ya desde su época de teatrero, cuando trabajaba en el Music Hall de Fred Karno. Era uno de los números que hacían, digamos, en ese Music Hall, que fue el que le permitió llegar a Estados Unidos desde Inglaterra en el año 1913. Y la siguiente, Charlotte Emigrante, pues es como el ejemplo del Charlotte ya clásico, el personaje que ya está formado y que ya va a convertirse pues cada vez más en un ícono del cine universal. Poco después de esta época de Charlotte Emigrante, ya Chaplin va a empezar a hacer largometrajes y cada vez va a hacerse más famoso con sus largos, que al mismo tiempo van a verse un poco más espaciados en el tiempo, ¿cierto? Ya no van a salir con tanta continuidad como antes. Y finalmente miraremos entonces ese fragmento de unos 7 minutos de duración de la película Safety Last, o La seguridad a lo último, de Harold Lloyd, que es una película también muy clásica de la comedia norteamericana, ya del año 1923, en el que vemos el trabajo de la otra gran compañía, que era la de Hal Roach, en la que trabajaba Harold Lloyd. Entonces, vamos a hablar de estos personajes. Se nos queda por fuera otro muy importante, que es Buster Keaton,
pero definimos en la cátedra, y definieron básicamente los organizadores de la cátedra, que era mejor dejarlo para después porque él va a tener su propia sesión especial dedicada a la carrera de Buster Keaton, entonces por eso no vamos a hablar de él en este día. Bueno, entonces pues los invito a apreciar las películas, vamos a verlas, espero que disfruten mucho de estas películas, que piensen también en el contexto social que nos muestran, en las tensiones de clase, de género incluso, que pueden verse en las películas, el cambio, digamos, histórico que ha tenido la sociedad desde esa época, hace unos 100 años hasta ahora. En fin, para que luego conversemos un poco ya sobre la figura de Chaplin, sobre la figura de Harold Lloyd y sobre qué es lo que hace su humor como tan imperecedero y tan especial incluso para nosotros después de tantas generaciones. Bueno, entonces bienvenidos y muchas gracias.